tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Jueves Internacionales. Hoy vamos a hablar sobre el conflicto entre israelíes y palestinos, una razón fundamental, un conflicto que no cambia, un conflicto no resuelto entre judíos y árabes que ha arruinado y acabado además con las vidas palestinas e israelíes durante muchísimas generaciones. Una herida además que está abierta y el hecho que el conflicto haya desaparecido de los titulares de diarios internacionales durante los últimos años, no quería decir que ese conflicto había terminado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Vamos a conversarlo de inmediato con Ramiro Escobar, que ya nos acompaña. ¿Cómo estás, Ramiro? Bienvenido. ¿Cómo te va, Tatiana? Un gusto saludarte otra vez. Bueno, me gustaría primero comenzar consultándote qué es lo que ha ocurrido, pero volviendo un poco con la mirada hacia atrás, ¿no? Desde dónde viene este conflicto histórico entre israelíes y palestinos. Ok, a ver, este conflicto empieza en el año 1947, cuando la ONU, parte del territorio palestino, que era un protectorado británico, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, asigna un territorio para que aparezca un Estado judío y un territorio para que aparezca un Estado árabe. Entonces, en 1948, Israel emprende declara su independencia y emprende una guerra llamada la Guerra de Independencia porque es atacado por 5 ejércitos árabes que no se quedaron contentos con la partición. Ahora, ojo, algunas fuentes históricas señalan que a pesar de que suene demasiado 5 ejércitos árabes contra un solo país, en realidad las fuerzas bélicas parecen haber sido equivalentes. Y en adelante hay sucesivas guerras, por ejemplo, en el año 56, en la guerra del Sinaí, por territorios disputados con Egipto, el año 67, la guerra de los 6 días, que luego la vamos a explicar porque tiene que ver con el presente, el año 73 a la guerra del Yom Kippur, el año 82 a la guerra del Líbano, porque los palestinos están refugiados en el Líbano y empiezan a atacar a Israel, y luego hay sucesivos enfrentamientos entre palestinos e israelíes por algo que ocurre a lo largo de estos años, y es que en todos esos enfrentamientos bélicos, y yo los llamaría así porque en realidad las guerras tendrían que tener dos estados con un aparato bélico similar, ¿no? Ujú. Pero en realidad los palestinos no son un estado todavía. Bueno, el Claro. estado palestino es reconocido por varios países, pero en esa época, y aún hoy incluso, en realidad son aún el germen de un estado, no está reconocido. El Estado palestino no está reconocido por la mayoría de países por la mayoría sí, pero no por todos los países de Naciones Unidas. Y además, el volumen de armamento entre las dos partes es muy, muy distinto. Entonces, Ramiro, podríamos decir que es un enfrentamiento entre un Estado, Israel, y un grupo terrorista Hamas. No, no, eso yo no lo diría porque jamás es una parte de lo que es Palestina, que ahora está gobernado por Mahmoud Abbas, una Ujú. autoridad nacional palestina, el presidente palestino es Mahmoud Abbas. Y tal no es cierto eso que Mahmoud Abbas, que es de Al-Fatah, el grupo al cual pertenecía Yasser Arafat, el fundador de la Organización para la Liberación de Palestina, controla Al-Fatah, que es el partido de Arafat, y el partido de Abbas solamente controla Cisjordania, que es una parte del Estado palestino ya en curso. Y Hamas controla la Franja de Gaza, que es de donde han sido lanzados los cohetes hacia el territorio israelí. Entonces, Ujú. no es un enfrentamiento únicamente entre el Estado de Israel y Hamas, porque se han empezado a... ¿Dónde empiezan las hostilidades para empezar? Para En esta oportunidad, ¿no? sí. Pero teniendo en cuenta esto que Sí. te comentaba, ¿no? Todas las guerras las ganó Israel, todas. Al punto que un ex canciller israelí, Shlomo Ben Ami, dijo en una oportunidad, habiendo sido canciller, que Israel ha ganado todas las guerras, pero no sabió ganar la paz. Porque ocupó territorios que no le correspondían de acuerdo al derecho internacional. Entonces, en el año 1967, Israel ocupa varios territorios que no estaban en la partición de la ONU del año 47, entre ellos Jerusalén. Entonces, hay una resolución de la ONU, la 242, que establece que Israel se debe retirar
de todos los territorios que ocupó antes, hasta la guerra de 1967, o sea, debe volver a la situación anterior. Incluso ese volver a la situación anterior es un poco más de lo que originalmente le había otorgado a la ONU. ¿Y qué pasaba con Jerusalén? Que es donde empezó el enfrentamiento. Jerusalén, desde la partición, como era una papa caliente, como era un territorio muy difícil, se estableció que la ONU iba a controlar la ciudad hasta que hubiera una negociación y se definiera qué iba a pasar con la ciudad por un referéndum de los habitantes. Pero en el año 1967, en la Guerra de los 6 días, Israel toma toda la ciudad, Jerusalén oeste y Jerusalén este. Y en el lado este, Jerusalén este, es donde viven los palestinos, a pesar de que la ciudad está controlada por Israel. Entonces, ¿qué pasó en estos días? Que los palestinos estaban en el mes de Ramadán, Ajá. propio de la cultura islámica, de la religión islámica, y entonces estaban acudiendo en grandes grupos a la mezquita de Al-Aqsa, que está en la foto de Jerusalén, habrás visto que hay como una bola, así que es el domo Que de son roca. lugares sagrados para ellos. Exacto, y es un lugar sagrado para el Islam porque se supone que allí Mahoma durante una noche se elevó a los cielos y volvió. Entonces es esperable, natural y recurrente que los palestinos en el mes del Ramadán acudan a ese lugar, que es el tercer lugar sagrado del Islam para los musulmanes. Entonces, ¿qué pasó? Que Israel militarizó la zona, empezaron los enfrentamientos y había un ingrediente adicional, y era que en la zona de Jerusalén Este, que es la zona de Jerusalén, ciudad controlada por Israel, donde viven palestinos, eh, iban a desalojar un barrio para construir una colonia israelí, cosa que también está prohibida por el derecho internacional y por lo cual ha llamado la atención incluso Estados Unidos. Entonces, esos dos detonantes crisparon la situación, hubo enfrentamientos con la policía y ocurrió algo más, que el día 10 de mayo hubo una marcha israelí por lo que consideran ellos el día de la reunificación, que es el día en el cual Israel toma toda la ciudad y se comienza a considerar desde el punto de vista israelí a Jerusalén como una ciudad eterna e indivisible. Y allí comienza la espiral que ha terminado lamentablemente con un enfrentamiento más abierto que Claro. dispara cohetes desde la franja de Y Gaza. desigual también, ¿no? Porque, como decías, Israel es un jugador mucho más poderoso, tiene fuerza aérea, drones armados, sistemas mucho más complejos de ataque, y su respuesta ha sido mucho más agresiva y violenta. Bueno, eso siempre pasa cuando hay enfrentamientos entre palestinos e israelíes, y es por lo que te comentaba hace un rato, ¿no? Estás hablando de un Estado con una calidad de armamento muy alta, uno de los ejércitos más tecnológicamente preparados en el mundo y técnicamente también, porque tienen muy buenas estrategias de enfrentamiento, ¿no? Y estás hablando de un país o un Estado en ciernes que tiene poca capacidad bélica, pero que tiene a este grupo Hamas, que es un grupo islamista que comete acciones terroristas sin duda, como atentados contra civiles, que empieza a disparar de la franja de Gaza. Yo, antes de que aparezca la clásica objeción de que uno solo se preocupa de una parte, yo debo decir que lo que hace Hamas, ¿no? Son crímenes de guerra, ¿no? Lanzar cohetes de la franja de Gaza hasta el territorio Sí. israelí implica la muerte de civiles como ya ha ocurrido. Pero al mismo Principalmente tiempo, civiles, efectivamente, y a niños también. exactamente, y ya ha habido algunos muertos, Sí. ¿ya? Y eso me parece repudiable porque no debería ocurrir, es un crimen de guerra y eso es algo que va contra el derecho internacional. Pero a la vez, la represión israelí contra esos enfrentamientos es indiscriminada, a pesar de que tienen capacidad de detectar dónde están los jefes Hamas. Hay un gran problema también, y es que la franja de Gaza es la zona del mundo más densamente poblada. Entonces, por más que se apunte a uno de los líderes de Hamas o la Yihad Islámica, que es el otro grupo islamista que está atacando a Israel, siempre va a haber muertos civiles. Y de hecho siempre los hay, tristemente. Entonces, y hay otro factor que hay que tener en cuenta en ese enfrentamiento. Israel tiene una forma de defenderse de los misiles que se llama escudo de hierro, que detecta los misiles en el aire y los para, y del volumen de misiles lanzados, no son muchos los que caen a tierra, pero igual cuando caen provocan estas desgracias.
Entonces, es un enfrentamiento desigual y es un enfrentamiento que tiene como origen lo que ocurrió, o que lo que viene ocurriendo desde el año 1948, cuando Ujú. se ocupan sucesivos territorios que Esta ocupación de espacios, Israel, de tierras. eso se llama territorios ocupados palestinos. Entonces, esa es la madre del problema, ¿no? Ujú. Ramiro, cuéntanos un poco más sobre Hamas, este movimiento islamista que se está enfrentando a Israel. ¿Cuáles son sus ideales? Si no son un Estado, ¿cómo consiguen las armas? Cuéntanos un poco. Bueno, lo que pasa es que hasta que no aparece jamás en los años 80, la lucha de los palestinos contra Israel estaba liderada por la OLP, por la Organización para la Liberación de Palestina, que lideraba Yasser Arafat. Ujú. Pero empezaba a ocurrir algo que es sintomático del cansancio de una sociedad ocupada, ¿no? Y es que una parte de la población sentía que la actuación de la OLP era ineficaz e insuficiente. Y entonces ahí aparece el ingrediente religioso. Es curioso, ¿no? Pero en la Franja de Gaza, incluso en Cisjordania, y yo no lo veo porque me han contado, yo he estado allá, ¿no? He estado en Israel, en los territorios ocupados, los grupos islamistas, como Hamas, funcionan casi como una prédica evangélica en los barrios pobres. Entonces, ante la situación de ocupación, de abuso, el recurso religioso comienza a ser atractivo. Entonces, jamás mete, más o menos a fines de los 80, el ingrediente religioso al conflicto, que hasta ese momento no era, no tenía por lo menos esa connotación tan fuerte. Entonces, por eso se le llama un grupo islamista, porque empieza a hacer política desde la religión. Y con Ujú. una visión, por supuesto, a mis ojos fundamentalista, pero que gana la simpatía de una parte de la población palestina. Entonces, para Hamas, ¿no? La posibilidad de negociar con Israel es una posibilidad prácticamente anulada, aun cuando en algunos momentos ha habido negociaciones con intermediación de Egipto y otros países para bajar la tensión en momentos como ese. Es más, en ese momento Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto están tratando de mediar para que esto disminuya, pero sus gestiones han sido fructuosas. Pero esa visión de Hamas de no conceder a Israel, de solo avenirse a algún tipo de negociación, se ve atizada cada vez que hay una represión israelí, una represalia que causa tantos muertos y que va avivando la furia entre la población palestina o entre una parte de la población palestina en general, yo creo que entre todos los palestinos, porque incluso ha habido protestas dentro del territorio israelí por Ajá. palestinos que viven dentro del territorio israelí. De acuerdo, de acuerdo. Esta escalada de violencia tiene en estos momentos dos frentes, ¿no? Esta intensificación de los bombardeos en la Franja de Gaza y estos disturbios además en ciudades donde cohabitan árabes israelíes y la situación se vuelve mucho más tensa. Hay involucramiento de la ONU, de Estados Unidos, llamamientos a la paz, porque sobre todo la ONU teme que esto se pueda convertir en una guerra abierta. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, si tú recuerdas, en años pasados, no muy lejanos, 2014, 2012, hubo enfrentamientos también entre israelíes y palestinos situados en la Franja de Gaza con un número muy grande de muertos, ¿no? Recordarás en años recientes. Claro, lo que se teme es que esto escale hasta ese nivel, ¿no? Uh -huh. Pero hay un problema, ¿no? Y es que quien ha dominado la política israelí en los últimos años es el primer ministro Benjamin Netanyahu. Y Benjamin Netanyahu es un personaje que incluso dentro de Israel es cuestionado por dos motivos, ¿no? Porque está involucrado en casos de corrupción, incluso procesado, y porque no parece un artífice para la paz. Uh -huh. No activó muchos mecanismos para una negociación en serio con los palestinos, más bien promovió más asentamientos israelíes en territorios ocupados, cosa que va contra la ley internacional y que fue criticada por Obama y también por Biden, pero no por Trump, ojo, que es otro factor que ha incidido en esta situación. Entonces, hay diarios israelíes como el Haaretz, que es un diario israelí importante, que están pidiendo la renuncia de Netanyahu, porque consideran que no es un hombre para la paz. No solo este diario, ojo, hay grupos de judíos en Estados Unidos, hay un movimiento en Israel importante que se llama B'Tselem, un movimiento pacifista que también pide parar ese enfrentamiento y pide ocupar los territorios. Entonces, una idea que también creo que hay que
tomarla con pinzas y yo diría que incluso tomar distancia de ella, es Ajá. pensar que todos los israelíes están en esa posición, De acuerdo. están a favor de los enfrentamientos y de los bombardeos. Eso no es cierto tampoco, ¿no? He escuchado además una hipótesis de que Israel habría estado provocando, digamos, a la población palestina para que sean ellos los primeros en atacar y que Netanyahu podría estar detrás de ello. O sea, Bueno, como esa hipótesis. es una hipótesis y también hay otra por el otro lado que le voy a explicar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En marzo hubo elecciones para el Parlamento israelí. En Israel las elecciones son parlamentarias, es como en España, ¿no? Gana determinado grupo político y tiene que formar mayoría del Parlamento, en el Parlamento para elegir al primer ministro, que es el que gobierna de manera efectiva. Entonces, en los últimos años ha habido numerosas, 5 elecciones ha habido, me parece que en los últimos 4 años, ¿no? Con mucha recurrencia, porque es muy fácil que esas mayorías se rompan en el Parlamento. En el curso de esas elecciones infructuosas aparecieron las acusaciones contra Netanyahu. Y lo último que ha pasado es que en las elecciones de marzo, Netanyahu saca una votación, pero bastante menor a la que había sacado en procesos anteriores, 24%, y detrás de él viene un personaje que se llama Yair Lapid, que era un presentador de televisión, que creo que sacó como 17%. Pero ninguno de los dos logra sumar una mayoría de 61 escaños en la Knesset, que es el Parlamento israelí, que tiene 120, para formar gobierno. Entonces, eso todavía está por decidir. Uh -huh. Es decir, no se sabe si Netanyahu va a permanecer en el poder, logrando articular una mayoría de 61 escaños, para lo cual tiene que negociar con partidos ultraortodoxos y otros partidos presentes en la NC, o si va a hacer gobierno, formar gobierno, Yair Lapid, que es más un reformista y que probablemente cambiaría esta lógica porque me parece que sería alguien más proclive a negociar con los palestinos. Entonces, en ese escenario es que algunas personas especulan, y el propio Israel lo hace, ¿no? Con que este es un momento en el cual Netanyahu tendría que demostrar, digamos, fuerza bélica, fuerza militar, capacidad de responder, justamente para volverse a fortalecer y tener más posibilidades de formar gobierno. Entonces, es una triquiñuela política si es que existe, pero yo creo que hay posibilidades de que sea real eso, Uh -huh. que me parece lamentable porque eso cuesta pues vidas humanas y heridos, ¿no? Claro. Entonces, y destrucción. Entonces habría que evitar esa deriva más bien, ¿no? Y mientras tanto, la comunidad internacional, ¿qué tanto puede ser? Bueno, eso es muy triste porque ¿qué puede hacer la comunidad internacional? Existe desde hace unos años un grupo que se llama el Cuarteto, que lo conforman Rusia, la Unión Europea, Estados Unidos y la ONU. Se supone que ese grupo tenía que facilitar un acuerdo, Uh pero -huh. eso depende mucho de qué tipo de gobierno hay en Israel y qué tipo de gobierno hay en Estados Unidos. Claro. Porque Estados Unidos es un actor central acá, tiene derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU y cada vez que hay una resolución que podría obligar a Israel a parar, por ejemplo, la construcción de asentamientos o a cumplir la resolución 242 que le obliga a retroceder a las fronteras anteriores a 1967, Estados Unidos veta. Obama caminó en una actitud un poco ambigua, pero por ejemplo era crítico de la construcción de asentamientos nuevos en territorios ocupados. Pero Trump no. Trump, recordarás, puso la embajada en Jerusalén, que es una manera indirecta de reconocer que la toma de Jerusalén en la guerra de 1967 era correcta. Nosotros no tenemos nuestra embajada en Jerusalén, la tenemos en Tel Aviv, como la mayoría de países. Entonces, eso era porque estaba en gran consonancia con Netanyahu, con una política, digamos, dura hacia los palestinos. Y Netanyahu tiene 10 años en el poder, antes también ha estado. Ahora, ¿qué se ofreció a cambio? Recordarás esto. En los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, ya tienen un tratado de paz con Israel, aparte de Jordania y Egipto, que lo tienen desde hace varios años. Lo que ofreció Trump es tratar de disminuir la tensión en Oriente Medio, persuadiendo a Qatar y a los Emiratos Árabes Unidos de contar con gran ayuda económica, con tal de que hagan la paz con Israel. Claro, es una fórmula muy tentadora y que funcionó. El problema es que los palestinos han visto con muy malos ojos eso.
y eso no ha alentado la posibilidad de un acuerdo. Entonces, el proceso político norteamericano e israelí dio como presunta solución eso, y eso no ha sido aceptado por los palestinos. Y entre tanto, la actuación del cuarteto negociador o promotor de la negociación ha quedado ralentizado. Entonces, seguimos entrampados en esto y eso en parte explica lo que tristemente está ocurriendo hoy, ¿no? Ramiro, es muy idealista pensar, ya como para ir finalizando, que pueda lograrse una paz duradera. Mira, yo lo desearía personalmente, porque yo tengo amigos palestinos y israelíes acá en el Perú y en el extranjero, ¿no? Y los tengo de verdad, son personas a las que aprecio mucho. Y yo sufro mucho cuando esto ocurre, porque es como una situación de nunca acabar. Recuerdo que acá en Ujú. Lima una amiga judía me dijo, yo veo que es como dos personas, una amiga judía, ojo, peruana, me dijo, como dos personas que se están constantemente tirando de cabeza contra un muro, contra una pared, ¿no? Dicho sea de paso, incluso existe un muro entre la parte palestina y la parte israelí en Cisjordania, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que pasar, a mi juicio, ¿no? Por ejemplo, ayudaría en este proceso, ¿no? Que salga Netanyahu y entre Yair Lapid, Ujú. porque habría más posibilidades de bajar la tensión, una posible negociación. Pero por el lado palestino hay otra cosa, ¿no? Mahmoud Abbas no convoca elecciones desde hace por lo menos mm, 11 años, y me quedo corto, 14 años más o menos, o 15. Y las posterga, y Mahmoud Abbas, que es el presidente palestino, también es objeto de muchas críticas, ¿no? Hay acusaciones de corrupción, y además el país está dividido, la franja de Gaza controlada por Hamas y Jordania controlada por Abbas. Entonces, hay liderazgos ineficaces en ambos lados, ¿no? Hay liderazgos que probablemente interpretan una parte de la población, ¿no? Pero no a toda, y los resultados son estos, ¿no? Es decir, una intransigencia que en los hechos provoca numerosos muertos, heridos, y crímenes de guerra, que eso es lo más triste, ¿no? Entonces, Claro. de los dos lados, ¿no? Entonces, creo que la manera de parar eso es cambiando, que cambien los liderazgos que tenemos lados, pero algo muy importante y que en otros países ha funcionado, la actuación de la sociedad civil. Yo recuerdo haber estado en un pueblo israelí llamado Beit Bell, haber ido a un kibutz, ¿no? O, creo que era un colegio israelí, no exactamente un kibutz, pero entonces era una reunión con chicos de colegio israelíes y de pronto se abrió una puerta y salieron unos chicos palestinos haciendo un baile, ¿no? Es una manera de integración, ese tipo de cosas existen entre israelíes y palestinos, ¿no? Y recuerdo haber tomado una foto que la debo tener por ahí de una chica judía de israelí, porque no todos los judíos son israelíes cuando van a Israel y se integran a la sociedad israelí, abrazando a una chica palestina y diciendo que era su hermanía, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias que existen en la realidad, que penosamente no son mayoritarias, pero que podían serlo si los liderazgos políticos cambiaran. Si Ujú. tanto en Palestina como en Israel hubiera personajes como Isaac Rabin, el ex primer ministro israelí asesinado, que habiendo sido un guerrero y habiendo se enfrentado fuertemente y cruelmente con Arafat, firma un compromiso para caminar hacia la paz y recordar después es asesinado, ¿no? Y hasta obtiene junto con Arafat un premio Nobel de la Paz, controvertido si quieres, pero es un tipo que se jugó por la paz, Isaac Rabin. Entonces tendría que haber alguien así. Y en el lado palestino tendría que haber alguien que sepa negociar con Hamas y que pare esos ataques, porque esos ataques también son criminales, ¿no? Claro. Esos ataques crean más tensión, provocan la represalia indiscriminada y al final volvemos a lo que he mencionado varias veces, ¿no? Causan numerosas víctimas que son dolorosas para ambos lados, pero tendría que haber un momento, y en eso tomo las palabras del sacerdote peruano, el padre Gutiérrez, Gustavo Gutiérrez, que en una ocasión dijo, refiriéndose a lo que ocurre acá entre nosotros en los 80, entre los 80 y 2000, los 90 quizás, que no tendría por qué haber muertos propios de ajenos, ¿no? O sea, todas las víctimas importan, y a ese momento se debería llegar, y eso implicaría facilitar la creación de un Estado palestino, Ujú.
hacer que Israel se avenga a un tipo de acuerdo de los palestinos también y tratar de controlar a Hamas, que son un factor de conflicto muy violento, ¿no? Que alienta el enfrentamiento y que puede llevarlo a este nivel, ¿no? Claro. Bueno, esperemos que eso ocurra en algún momento. Yo sinceramente hago votos para que eso, Sí, claro que ¿no? sí, Porque es muy triste lo que ocurre, ¿no? sin duda. Ramiro, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto conversar contigo. Bueno, gracias por la entrevista, Tati. Solo quisiera decirle de todo corazón a mis amigos palestinos israelíes, shalom y salam, ¿no? Que es la manera de decir paz en hebreo y en árabe, ¿no? Y Ujú. espero que realmente esto cambie, ¿no? Porque a mí realmente me alarma, me acuerdo cuando estuve allá y cuando vi situaciones de agresión en la calle, incluso fui testigo, bueno, no testigo, sí, testigo de un enfrentamiento entre un palestino y un israelí en un aeropuerto y estuve por lo menos en 2 conatos de atentados suicidas, ¿no? Y es horrible vivir así, es horrible, por supuesto que es horrible, Sin duda. ¿no? Pero esto tendría que parar por el bien de la humanidad y eso los pueblos. Claro que sí. Gracias, Ramiro, y gracias también a todos los que nos acompañaron. Nos reencontramos en una siguiente edición. Chao, chao. Gracias a ti, hasta una próxima oportunidad, Tatiana. Gracias.